tal? Mi nombre es Luisa y este es el taller de Mujeres Artistas, Presencia, Vida y Obra. Hoy vamos a hablar de Juana Ramírez de Asbaje, o mejor conocida como Sor Juana. Primero voy a hablar un poco acerca del contexto histórico en el siglo XVII en la Nueva España, lo que hoy es México. En ese periodo había dos grupos que conformaban el núcleo gobernante, los criollos y los peninsulares. Sin embargo, los criollos, aunque eran hijos de los peninsulares, no contaban con los mismos privilegios. Lo que sí compartían era el derecho a la riqueza, a las encomiendas y a servicios personales. Después estaban todos los demás grupos, las castas, los indios, que ellos en realidad eran los menos privilegiados. Existe un debate acerca de la fecha de nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, lo aceptable es señalar que nació un 12 de noviembre de 1651. Hay quienes consideran, o hay otros que consideran, que Juana de Asbaje nació en 1648. De lo que sí se tiene seguridad es que Juana Ramírez de Asbaje nació en San Miguel Nepantla, en el Estado de México. A los 3 años ya sabía leer. Fue apoyada por Pedro Ramírez de Santillana, su abuelo, quien tenía en su hacienda una gran biblioteca y la cual le heredó a ella cuando falleció. El primer escrito del que se tiene registro de Juana de Asbaje es la loa al Santísimo Sacramento de Amecameca, que contiene 360 versos en español y náhuatl. Se cree que le escribió a los 8 años de edad. Después se trasladó con su familia a la Ciudad de México, en donde aprendió a hablar latín. Y respecto a cómo aprendió a hablar latín, ella escribe en su respuesta a Sor Filotea que aprendió porque acompañó a su hermana a las lecciones. En las lecciones le pidió a la maestra que le enseñara a hablar latín, cosa que a la maestra le causó un poco de ternura. Sin embargo, a las pocas lecciones, Sor Juana ya hablaba y escribía latín de una manera muy fluida. Esto comenzó a llamar la atención de las personas, es decir, Sor Juana fue lo que ahora conocemos como una niña prodigio. Sabían acerca de las habilidades intelectuales que tenía esta pequeña. Fue así como a sus 15 años el virrey Antonio de Toledo y Salazar la aceptó en la corte de la Nueva España, no sin antes ser sometida a un examen por 40 sabios de la época. Es decir, eran hombres eclesiásticos que eran o dominaban ciencias como la filosofía, la historia y la literatura. Sor Juana Inés de la Cruz les respondió de una manera tan fluida que aún hoy los textos mencionan que parecía un buque pariendo un montón de chalupitas. Este acto aumentó la popularidad de Sor Juana Inés de la Cruz. En ese momento era Juana Ramírez de Asbaje. Y así conformó parte de la corte española. La virreina de Mancera, Leonor de Carreto, compartía con ella el gusto por el conocimiento. Y fue también en la corte donde conoció al secretario de Gobernación y Guerra, don Pedro Velázquez de la Cadena, quien se hizo cargo de pagar la dote que le permitió ingresar como religiosa. Este es otro punto que me gustaría desarrollar. En esa época la dote era algo muy importante. Todavía hoy se acostumbra en algunos lugares que cuando vas a contraer matrimonio, sea, por ejemplo, la familia de la novia quien se encarga de pagar la fiesta o la festividad. Esta costumbre viene de ahí. Originalmente la dote se le daba al marido, pero tenía que ser una dote muy grande, no solamente con dinero, sino también con propiedades y otros beneficios económicos. Cuando se pregunta en esa dote por qué se le daba al marido y no viceversa, era por una sencilla razón: para asegurar que el marido en algún momento no regresara a la esposa, ya fuera porque no podía dar hijos, o porque no era bueno en el matrimonio, o porque de alguna manera u otra caía de la gracia del esposo. Este dote complicaba las cosas socialmente. ¿Por qué? Porque al ser tan alto, no todas las familias con hijas o con 2 o 3 hijas o más podían pagar la dote. Por lo tanto, seleccionaban a una para poder juntar la dote y casarla con otra familia y poderse beneficiar de alguna manera. La dote en ese momento tenía varias funciones, no solo la de contraer matrimonio, sino también la de ingresar a la vida conventual.
Juana Ramírez de Asbaje ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas en 1667. Sin embargo, esta orden religiosa ha sido siempre una de las más radicales, por lo que Sor Juana claudicó. Y 2 años después ingresó al convento de San Jerónimo, donde adoptó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Hizo votos de castidad, de pobreza, obediencia y clausura, es decir, nunca más volvería a salir de estas instalaciones. Con el tiempo, su celda se convirtió en el sitio perfecto para continuar con sus estudios, y ahí logró escribir poesía, obras de teatro, obras musicales, ensayos, novelas, comedias e inclusive libros de cocina. Más adelante, doña María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, marquesa de la Laguna y condesa de Paredes, también fue muy cercana a ella. De hecho, poseía un retrato de la monja y un anillo que le había regalado a su partida. Para ese momento, Sor Juana Inés de la Cruz ya tenía una gran producción literaria. De hecho, su primer libro de poesía se publicó en España en 1689, con el título de Inundación Castálida. Hay que mencionar este dato que es importante. Fue de esta manera y gracias al apoyo de la virreina que Juana Inés de la Cruz se convirtió en la primera mujer literata en publicar fuera de nuestro país. Sor Juana Inés de la Cruz vivía en una celda dentro de ese convento que tenía o que contaba con 2 plantas. También tenía acceso a servidumbre. Y bueno, ahí también poco a poco fue acrecentando su biblioteca y también coleccionaba o contaba con algunos aparatos de investigación. A Sor Juana Inés de la Cruz le ofrecieron en diferentes ocasiones que estuviera o que subiera al rango más alto de la orden religiosa en su convento. Sin embargo, ella no aceptó. Lo que sí hizo fue encargarse de administrar la economía del lugar, es decir, era la contadora oficial. Entre 1690 y 1691, Sor Juana escribió la Carta Atenagórica, en donde señalaba algunos puntos sobre los sermones hechos por un predicador jesuita llamado Antonio Vieira. Alguien debió haber escuchado las críticas que ella estaba haciendo hacia esos sermones y le pidió que publicara esta carta. En esta carta había un prólogo firmado por una tal Sor Filotea de la Cruz, donde se reprende a Sor Juana por haberse dedicado tan exclusivamente a la literatura profana, descuidando así la religiosa. También en este prólogo se le pide que por favor se dedique más a la vida que le corresponde y no tanto a la vida intelectual. Por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz responde y escribe su texto La respuesta a Sor Filotea en 1961. Esto es algo bien interesante, porque nadie sabía quién era Sor Filotea de la Cruz, hasta que después se descubrió que era nada más ni nada menos que el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Hay algunos puntos importantes que debemos destacar acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. Todos la conocemos por los escritos que ha hecho, por su obra literaria. Sin embargo, también se dedicó al estudio científico. De hecho, no es justo describirla solamente como una mujer escritora. Tendríamos que también adjuntarle el mote de científica e investigadora. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, cuando se habla de ella, casi siempre se busca armar debate acerca de temas como sus relaciones con las virreinas. Hay que destacar, o no hay que olvidar más bien, que estas virreinas también tenían ese amor por el conocimiento y que quizá fue eso un ingrediente importante para lo que unió a estas mujeres. Un dato importante acerca de Sor Juana Inés de la Cruz es su imagen o la imagen que conocemos de ella. Hay 2 retratos que la hicieron popular, el retrato de Juan de Miranda de 1713 y el retrato de Miguel Cabrera en 1750. Lo que es extraordinario es que ninguno de ellos 2 la conoció personalmente, es decir, los retratos que se hicieron de ella se hicieron décadas después de que ella había fallecido, por lo que se basaron únicamente en entrevistas o en preguntas a personas cercanas a ella para saber cómo lucía su aspecto físico.
Es importante decir que Sor Juana Inés de la Cruz destacó sobre todo por su inteligencia. Tuvo una obra muy vasta. Algunos de los títulos que podemos mencionar son Loa al Santísimo Sacramento, Al que ingrato me deja, busco amante, Envía una rosa a la Virreina, La Gran Comedia de la Segunda Celestina, El Divino Narciso, etc. Para algunos, la obra literaria de Sor Juana puede ser muy densa. Recordemos que pertenece al barroco. Yo recomiendo que comencemos con la lectura de la carta a Sor Filotea de la Cruz, que es importante sobre todo porque se convirtió en una autobiografía. No es un secreto que desde muy joven Sor Juana Inés de la Cruz contó con los privilegios y el apoyo de grupos de la élite. Sin embargo, esto no la libró de estar en el ojo de la Santa Inquisición. Hasta el día de hoy, Sor Juana Inés de la Cruz es una de las escritoras mexicanas más populares alrededor del mundo. Muchos estudiosos e intelectuales siguen hablando acerca de su vida y de su obra. Y en México, afortunadamente, tenemos a una gran especialista sobre el tema, la maestra Margot Glantz. La maestra Margot Glantz tiene mucha obra literaria. El día de hoy les voy a recomendar las genealogías. Si tienen alguna duda acerca de ella o algún comentario, inclusive se lo pueden hacer llegar, ya que es adicta al Twitter. Para despedirnos, les quiero recordar que nos escriban por favor sus sugerencias a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Cultura San Luis Potosí, en Instagram como San Luis Cultura y en Twitter como Cultura San Luis P. Hasta el próximo clip.